En el año 25 a.C., toda Hispania se encontraba ya dominada por el Imperio Romano, excepto las tierras del norte, habitadas por ástures y cántabros. Los pobladores de estas tribus han visto cómo un imponente ejército, compuesto por un incontable número de hombres llegados desde los confines de la tierra, avanza hacia la Asturias transmontana. A su paso, todo es destrucción. Aquellos hombres pertrechados con impenetrables armaduras, desconocidas armas y máquinas de guerra, talan árboles, asolan bosques y valles, como si de una manada de jabalíes se tratase. Pero los guerreros ástures conocían sus tierras como la palma de su mano. Ni un desfiladero, ni un claro del bosque, ni una cueva en la montaña, ni el más pequeño arroyo escapaba a sus conocimientos. Desde el primer momento han sabido que el pico o monte Faro sería el enclave perfecto para contener al invasor. Sin descanso, los más fornidos guerreros han levantado en este lugar una gran muralla defensiva, poniendo en cada piedra la esperanza de un pueblo por mantenerse libre. En los poblados también se han preparado para un duro asedio. Han hecho acopio de caza y pesca, bellotas y avellanas para que no falte alimento. Han recogido agua de ríos y manantiales. Han apilado troncos y han fabricado puntas de lanzas, dardos, hondas, puñales, caetras y falcatas. Todo está ya dispuesto para la batalla. Es momento de invocar a los dioses.